¿Sentirse solo es lo mismo que estar solo? Tú puedes vivir una vida que sea considerada solitaria en términos objetivos o por la mayoría de las personas y no sentirte solo. Tengo el enorme placer de contar con Juan Gómez Bárcena, que además de historiador es autor de novelas como Lo demás es aire. No nos tenemos que preguntar cómo hacer que la gente se sienta menos sola, sino qué es lo que ha hecho en primer lugar que la gente se sienta sola. Para mí, gran parte del problema de la soledad tiene que ver con tratar nuestra propia vida como un producto que tenemos que optimizar y tratar al otro como un medio para conseguir mi optimización. ¿Cómo puede ser, ¿no?, que las redes sociales sean un foco o un lugar donde mirar precisamente estos índices de soledad? Internet, desde luego, puede ser una fuente de soledad. Creo que también puede ser una fuente de contacto, de conexión, si está bien usada. ¿Qué otras situaciones crees que la gracia estaría en hacerlo compartido y estamos haciendo de manera individual? Hola, bienvenidos otra vez a Invisible Room. Bueno, ya sabéis que siempre os cuento una fábula especulativa, así que os voy a contar la de este episodio. Decían que era una bruja porque vivía sola, reía sola. Por las noches hablaba con los búhos y sus agentes. Un día, pequeños animalillos brillantes volaron al pueblo y proyectaron hologramas en el aire, mostrando lo que ella decía. Que Clara echaba de menos a su hermana, que Tomás hacía pan para no sentirse solo, que a Julia le dolía el silencio. Entonces alguien murmuró: ahora lo entiendo, es bruja porque es una mujer muy sabia. En este nuevo episodio vamos a hablar de algo que tiene muchísima importancia hoy en día y es la soledad. Para eso tengo el enorme placer de contar con Juan Gómez Bárcena, que además de historiador es autor de novelas como Lo demás es aire, y en este caso vamos a hablar de un ensayo que se llama Mapa de soledades. Muchas gracias por estar aquí, Juan. Nada, gracias por la invitación. Vamos a arrancar con el libro, ¿no?, que lo tengo aquí, Mapa de soledades, porque haces una revisión histórica, pero súper narrativa. Es decir, quiero que hablemos del estilo de tu libro, ¿no?, porque es realmente interesante en ese sentido, sobre la soledad. Y entonces me gustaría saber qué te ha llevado a hablar y a escribir sobre un tema así y por qué con ese estilo tan propio, ¿no? Bueno, fue una sorpresa para mí mismo, porque yo soy novelista, siempre había hecho ficción y la soledad, bueno, creo que estaba latiendo en algunos de mis libros, pero no de manera específica. Pero hice un viaje a Argentina con una residencia literaria que salió mal, me quedé muy solo ahí en ese país que me gustaba desde fuera, pero estando allí ya no era tan maravilloso. Y acabé visitando la casa de Horacio Quiroga, en la selva, que vivió una vida terrorífica de soledad allí hace 100 años. Su mujer se suicidó por la soledad, entonces fue una experiencia muy traumática. Y conociendo esa casa, de repente empecé a reflexionar sobre la soledad de los escritores. Esto me llevó a la soledad de nuestra sociedad, la soledad de los religiosos, un montón de soledades posibles que había ahí para escoger. Y de repente me di cuenta de que muchos de mis personajes ya eran personajes solitarios, que era un tema del que yo estaba reflexionando sin darme cuenta. Entonces pensé no en hacer el típico ensayo académico, digamos, muy denso, sino intentar narrativizar un poco la experiencia de la soledad. Entonces pensé, ya que estaba yo allí en la selva, en la casa de Quiroga, primero pensé, bueno, pues un capítulo sobre la soledad de la gente en la selva, ¿no? Y empecé a hablar de comunidades indígenas aisladas, del propio Quiroga. Luego empecé a pensar, bueno, y la soledad de la ciudad, ¿no?, de nuestro propio entorno urbano. Y a partir de ahí empecé a darme cuenta de que cada capítulo podía ser un paisaje que, por un lado, sirviera de soporte para narrar la vida de personas que han estado solas y, de algún modo, reflexionar sobre ellas, pero que también podían ser metáforas de formas de soledad, ¿no? Por ejemplo, hay un espacio que es la cumbre de las montañas, y lo mismo hablo ahí de la soledad del alpinista, que es una soledad positiva, que busca, como la soledad de los que son demasiado famosos y que a lo mejor están en lo alto de la pirámide social, están en lo alto de la montaña, han escalado esas posiciones, pero ahora miran alrededor y no tienen a nadie porque están ellos en el vértice, ¿no? Y así poco a poco empecé a pensar en ese libro que yo no sabía si iba a quedar bien, porque, como te decía, yo también tengo experiencia como novelista, no como ensayista, pero bueno, poco a poco fue evidente que el libro se terminaría. Es increíble. Además, ¿sabes lo que me parece muy bonito? Que hablando de esta cuestión tan, ¿cómo decirlo?, social, ¿no? Eh, Desde el ensayo, probablemente, evidentemente queda claro las cifras, los índices, las circunstancias,
las razones por las que sucede, ¿no? En cuestión algo pues eso, social, cultural, pero desde este punto de vista a veces puedes entender o puedes pensar y darte cuenta de que estás viviendo en una situación de soledad porque empatizas con pues una situación muy concreta Sí. que dices, uy, esto lo he vivido, lo estoy viviendo, Ujú. lo podré vivir, lo está viviendo otra persona a mi alrededor y es muchísimo sencillo relacionarse, empatizar y preguntarse si estás en ese umbral, en ese riesgo o viviendo una situación así, ¿no? Sí, para mí mismo fue muy útil hacer esa revisión porque obviamente, bueno, pues como escritor miras el mundo con curiosidad, pero inevitablemente hay muchas experiencias que sientes muy lejanas. Pero en el momento en el que te documentas, empiezas a investigar, empiezas a narrar desde esas perspectivas, te das cuenta de que las experiencias humanas, siendo muy diferentes, como evidentemente son, todas nos tocan un poco un mismo flanco, ¿no? Eso es. Y para mí era un libro sobre hablar de las experiencias de solitarios, de personas que no, que por su propia voluntad o no, han vivido solas, y unirlos y de algún modo coser esas experiencias en el libro, de tal manera que quería que fuera también la experiencia del lector, que a lo mejor tú estás viviendo una soledad determinada, qué sé yo, la del nido vacío, o la soledad no elegida, o la soledad, no sé, artística, y que viendo la experiencia de otras personas que están en situaciones similares, tú puedas sentir ese calor y esa sensación de comunidad, ¿no? Entonces, sí, creo que es interesante que un libro puede hacer eso. Sí. ¿Crees que sentirse solo es lo mismo que estar solo? No, claro, y de hecho tenemos muchos problemas con esto, ¿no? Porque cuando las estadísticas miden la soledad, siempre se matiza, bueno, estamos midiendo la soledad percibida, lo que el individuo cree que está solo. Pero claro, para empezar, tú puedes vivir una vida que sea considerada solitaria en términos objetivos por la mayoría de los estudiosos o por la mayoría de las personas y no sentirte solo. Hay personas que a lo mejor tienen 2 o 3 amigos escogidos, pero de alguna manera constituye una red que esa persona se siente cómoda. Y al mismo tiempo, y esto creo que es algo muy de nuestra sociedad, hay personas que están tejiendo todo el rato vínculos sociales un poco efímeros, rápidos, tiene que estar en todos los planes, pero luego llega a su casa o no llega a su casa, allí mismo en el propio centro de la sociabilidad, se siente muy solo. Entonces, ¿qué soledad es más importante, no? Yo creo que tenemos que prestar más atención a la soledad percibida, pero claro, también hay otra vuelta de hoja, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de la soledad elegida o no elegida, decimos, bueno, si es elegida es buena, si es no elegida es mala, pero no siempre es así, porque a veces alguien elige algo porque tiene un problema, Ya. elige algo porque no puede lidiar con las consecuencias de lo que realmente necesita. Si yo, por ejemplo, tengo pánico social, tengo un problema, claro, yo me sentiré mejor estando solo. Eso no significa que esa elección sea positiva. O un hikikomori, ¿no? Estos adolescentes japoneses que se aíslan en la pantalla. Decir que su soledad no es patológica porque es elegida, para mí es mucho decir. Y al mismo tiempo hay personas que se enfrentan a situaciones de soledad que no han elegido y que consideran negativas en un primer momento, pero que encuentran una riqueza en ellas. Porque yo creo que la soledad no solo hay que verla desde el lado negativo, es también una fuente de riqueza, es una fuente de autoconocimiento. Creo que es muy difícil conocerte a ti mismo si no experimentas momentos de soledad. Y quizás soledad, también soledad es que no eliges. En esas experiencias es cuando podemos digerir la relación con los otros. Es cuando podemos encontrarnos con nosotros mismos, ver quiénes somos. Mucha gente que me dice, igual que cuando se quedó en paro o cuando se divorció, que de repente comprendió algo, o en la pandemia. Tengo Ujú. muchos conocidos que me dicen que en pandemia comprendieron algo de sí mismos. No querían ese confinamiento, pero una vez en él encontraron algo. Entonces, claro, hay mucha diferencia entre lo que uno percibe, lo que uno desea, y es difícil saber dónde poner el límite de lo patológico, dónde poner el límite de lo que deberíamos hacer y lo que no. Ya. Y dime si estás de acuerdo en que, bueno, no sé si es estar de acuerdo, ¿no? Pero creo que algo está pasando. Y es que como es una problemática tan gigantesca, Ujú. bueno, por fin es algo que puede haber cierta consenso de, oye, queremos mitigar y queremos solucionar esto, o es algo que nos afecta tanto Sí. que hemos puesto encima de la mesa que es un problema y estamos poniendo soluciones. Y entre de esas soluciones leí hace unos días algo que me parece, bueno, voy a decir sin juicio, todavía no sé la opinión de lo fuerte que me pareció.
Mark Zuckerberg dio unas declaraciones el otro día diciendo que, bueno, están analizando que las personas, los seres humanos, tienen hoy en día de media 3, 4 vínculos afectivos, amistades muy fuertes, muy profundas, pero que el ser humano tiene capacidad para mantener hasta 15 amistades y que por lo tanto tienen como la visión de que quieren construir agentes para generar un tejido social alrededor de cada persona y que, pues, que esté más acompañado. Sí. Entonces, vamos, me parece la cosa más bonita que podemos hacer es comprometernos con mejorar esta situación tan grande, ¿no? Y tan dolorosa en muchas circunstancias, pero las soluciones, claro, son de aquella manera, algunas. Sí, es que son soluciones que no son soluciones, son maneras pues de engañar de alguna manera al intelecto, maneras de sustituir algo que en realidad no es sustituible. O sea, está claro que la inteligencia artificial, por ejemplo, pues, trae no pocas ventajas operativas. Quizás hasta puede ser entretenido para algunas personas conversar con una inteligencia artificial o tener... Pero evidentemente desde el momento en el que uno sabe que esa no es una relación auténtica, en el sentido en el que no se están intercambiando emociones, solo las estás poniendo tú, Ya. pues evidentemente no puedes sustituir ese calor. Y si la persona no sabe que ahí no se están poniendo en juego emociones, todavía me parece más preocupante. O sea, en lo que estamos es en una abolición de la realidad, ¿no? Entonces, creo que el problema es que efectivamente ahora hay mucha conciencia sobre bueno, la problemática de la soledad. Pero estamos buscando lo que para mí son parches. O sea, yo creo que no nos tenemos que preguntar cómo hacer que la gente se sienta menos sola, sino qué es lo que ha hecho en primer lugar que la gente se sienta sola. Es decir, abordar las raíces del problema. Evidentemente está bien que haya determinadas soluciones parciales para intentar ayudar a una persona que se encuentra en determinadas situaciones. Creo que también está muy bien que se ha roto cierto tabú con la soledad. Creo que en muchos casos ocurría, y todavía ocurre en algunos contextos, en los que la persona que se siente sola de alguna manera la culpabilizamos de su soledad. Sí. Pues no será lo suficientemente sociable o no será lo suficientemente interesante. Sí. Un poco como ocurre con la pobreza, ¿no? Sobre todo en los ambientes neoliberales, donde uno es culpable de no tener recursos en lugar de una víctima. No te has esforzado. No te has esforzado lo suficiente, porque si América es la tierra de las oportunidades y la tierra de la igualdad y la libertad, entonces ¿cuál es el problema, no? ¿Por qué yo sí tengo dinero y tú no? Y creo que ocurría lo mismo con la soledad, que digamos, la compañía es un capital como cualquier otro y se consideraba que quien no tenía ese capital no lo merecía. Creo que esto está cambiando, nos damos cuenta de que hay lo que llaman condicionantes sociales de la soledad. Hay, digamos, elementos que nos predisponen para sentirnos solos. La pobreza, por ejemplo, vivir en un lugar periférico, tener más de 65 años o menos de 30, Ya. En muchos casos ser mujer, eh, tener un trabajo precario, todos estos elementos sabemos o nos vamos dando cuenta de que nos ayudan a sentirnos solos y por lo tanto pueden ser un problema. Pero claro, pensar solo en soluciones para que te sientas menos solo, sin cambiar las condiciones que te han llevado a estar solo, me parece que simplemente es un apaño, digamos. Y lo que tenemos que pensar es algo mucho más integral. Sí, no puedo estar más de acuerdo. ¿Tú tienes alguna intuición de por qué? O sea, ¿de dónde viene históricamente o cuándo se agrava, mejor dicho, esta problemática? Sí, bueno, claro, tengo mis intuiciones. A ver, está claro que el primer momento donde empezamos a pensar la soledad de otra manera es con la modernidad, es decir, a partir del siglo XVI, XVII, porque es el momento en el que pasamos de un pensamiento comunitario a un pensamiento individualista. Ujú. Y inevitablemente ese tránsito, que tiene muchas ventajas a nivel de progreso técnico, pues es también lo que nos ha permitido tener la esperanza de vida que tenemos, toda una serie de elementos que no cabe duda que vivimos mejor que en el siglo XIV. Pero es verdad que este cambio de foco, digamos que nos ha ido trasladando cada vez más hacia unas sociedades atomizadas, a unas sociedades... Recuerdo una imagen que me gustó mucho de la película Revolutionary Road, un momento en el que él explica cómo es el computador en el que está trabajando y dice que son millones de cápsulas de vacío que están unidas a través de un cablecito y ya está. Creo que ahí Yates estaba haciendo una metáfora con la sociedad, ¿no? Y creo que eso es lo que ha ocurrido en gran medida, ¿no? Estamos en una sociedad cada vez más individualista, por tanto cada vez más capitalista. No puede haber capitalismo sin individualismo y viceversa.
Y creo que este tránsito ha sido progresivo hacia un entorno donde cada vez, sí, vivimos más separados los unos de los otros. Esto nos trae evidentemente ventajas, ¿no? El estado del bienestar, por ejemplo, se asienta sobre esta idea, la idea de que no necesito lazos afectivos porque el Estado se va a preocupar de mí y eso está bien, pero el problema es que el Estado nos puede proveer de comida y nos puede proveer de vivienda. Bueno, ojalá nos proveyera de vivienda, pero me entiendes. Pero el problema es que no nos puede proveer de calor humano, eso no es comprable. No, yo no puedo proveerle a mis ciudadanos de calor humano, les puedo crear una serie de situaciones que sean más cómodas, puedo también luchar en contra de eso, ¿no? Pues es verdad que el entorno urbano cada vez es más hostil para las relaciones sociales, Sí, cada vez proliferan más los no lugares, que son esos espacios donde no puedes interactuar. sí. Se ven pequeños detalles, ¿no? Estos bancos que se han hecho ahora, que son demasiado pequeños para dos personas, pero un poco grandes para una y que están mirando cada uno a un lado en lugares inverosímiles, ya no se produce esa sensación de contacto. Entonces, todos estos elementos han influido mucho. Y, por supuesto, el neoliberalismo. Yo creo que estamos en un momento de auténtica multiplicación, porque es verdad que este es un proceso desde el siglo XVI, pero estamos en un momento, bueno, es que los índices de soledad se duplican casi en una década. Sí. Entonces, todos estos elementos creo que lo convierten en bueno, en un punto de mira en el que nos tenemos que fijar Mm. y pensar en esa problemática. Sí. Además, si te fijas, hoy ese neoliberalismo se materializa o encuentra sus redes en múltiples plataformas. O sea, la plataformización de la economía Sí. hoy en día es como funciona y probablemente, o sea, es como paradójico. ¿Cómo puede ser, no? Que las redes sociales Ujú. sean un foco o un lugar donde mirar precisamente estos índices de soledad, de manifestación de estos comportamientos, de estas emociones? Es muy fuerte. Sí, las redes sociales y Internet en general sin duda pone su parte. Es verdad que yo tiendo a pensar, no sé si acertadamente, Mm. que hay quizás una excesiva obsesión con la influencia de Internet. Em, creo que Internet, desde luego, puede ser una fuente de soledad. Creo que también puede ser una fuente de contacto, de conexión, si está bien usada. Yo cada vez tengo más amigos a mi alrededor que están con sus hijos muy obsesionados con la idea de no pantallas, no Internet para los hijos. Sí. Yo siempre tengo mis reservas, es decir, es difícil enseñarle a un hijo a que no haga algo que tú estás haciendo cotidianamente. Y evidentemente las pantallas tienen unas ventajas y hay personas que han encontrado fuentes de sociabilidad precisamente en Internet. Mi caso, por ejemplo, algo que comento en el libro, yo era un adolescente muy solitario, yo tenía dificultades para relacionarme con gente de mi clase, que no teníamos los mismos intereses. Yo empecé a aprender a tejer vínculos reales a través de Internet, con personas que luego, en muchos casos, acabaron siendo amigos presenciales. Sí. Y en otros casos igual, ¿no? Y además es que, claro, vivimos en un mundo donde cada vez es más difícil separar qué es lo offline y lo online. Ujú. Creo que mucha gente piensa que tiene amigos presenciales solo porque los conoció en un bar, pero resulta que solo tienen relaciones a través de WhatsApp y a través de Instagram. Ya. Y al revés, a lo mejor tú conoces a alguien por un foro de algo, por Instagram o por donde sea, y luego es una persona con la que tomas cafés diariamente. Mm. ¿Qué es lo presencial y qué es lo online? Me parece que es difuso. Tienes razón. Entonces, Internet, claro que puede, o sea, digamos que Internet es un poco como los libros para Alonso de Quijano, es decir, bien usados te llevan a un conocimiento, a una plenitud, a una relación. Mal usados es el problema. Y es cierto que creo que no hay un gran interés por parte de las corporaciones a que usemos bien Internet. Nos interesa que Internet nos coloque en digamos, en un comportamiento compulsivo, de estar viendo todo el rato basura, pasando el dedo, que nos pasa a todos, Sí. sobre todo en los momentos de mayor tristeza. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. Los momentos en los que estoy como más bajo, estoy al final consumiendo Sí. más productos que no quiero consumir en realidad. Sí. Entonces, es verdad que no hay un interés porque haya un consumo responsable, ni un consumo inteligente de Internet. Pero para mí Internet es como la ciencia, pues la misma ciencia que nos cura el cáncer crea la bomba atómica. Ujú. Hay que saber cómo usarla y hay que saber cómo relacionarse con ella. Mm. Hace unos meses participé también en otro podcast, ¿no? Y en una conversación me hacían la pregunta, porque bueno, al analizar comportamiento humano y entender o querer entender pues, tendencias de comportamiento emergentes, tendencias de futuro y demás, eh, pues esta realidad en la que lo acabas de decir, ¿no?
cuando peor estamos, o cuando estamos aburridas, o cuando en momentos, ¿no?, estos in-betweens y demás, el lugar en el que estar probablemente sea estar en el móvil, en el ordenador, perdiendo el tiempo. Y entonces, no sé cómo fue la conversación, la cosa es que me dio la sensación de estar castigando eso, ese momento, ¿no? Ujú. Y creo que no debe haber ningún castigo, por lo menos desde uno mismo, cuando hace eso, porque para mí es un síntoma. Claro, eso Es es. un síntoma de algo que se parece mucho entre estoy buscando a alguien porque te estás fijando en personas o incluso las marcas que se humanizan, te hablan, o sea, quiero Sí. decir, se comportan y tienen palabras y te hablan en primera persona como dirigiéndose a ti, Ujú. o estás buscando saber qué hace otra persona. Sí. mm, a la vez no, a la vez es un momento maravilloso de soledad, es decir, cuando tiendes a estar en esos lugares es porque a lo mejor necesitas ese silencio, Sí. esa pausa. Entonces, a mí me parece como, es probablemente lo que me parezca hoy en día más difícil de analizar y dar una explicación y por lo tanto una intervención Ujú. para cambiar eso. Para mí es, ¿cómo decirlo? Señala algo Sí. que todavía no sé qué es, pero me parece muy potente. Ahora, creo que el castigo, yo soy la primera que pierdo mis horas en TikTok y en Instagram o en Internet. Y claro, me pregunto que, ¿por qué? Claro. Porque quiero verte a ti en vez de llamarte, quiero estar ahí, entre medias, ¿no? Con una pata entre estar con personas. Acabo de acordarme de una cosa que me gustó, que quiero contarte porque surgió ayer en el estudio Ujú. entre compañeros, ¿no? Una conversación, y voy a ser muy poco rigurosa con el dato porque Ujú. no voy a saber decir dónde apareció ni en qué No pasa estudio fue. nada. Pero contaba un compañero que hay un estudio en Estados Unidos, precisamente hablando de soledad, en la que se observa que cada vez más personas están yendo a jugar a los bolos, que es como un lugar muy icónico, Sí. ¿no?, dentro de la cultura norteamericana, solas. Ujú. Y decíamos en el estudio, pero si la gracia de estos juegos es hacerlo en grupo, o por lo menos con más personas, porque tiene esa parte de competición, Ujú. sana, pero una Sí, competición, ¿no? sí, sí. Y nos dejó, sabiendo que quería hablar contigo de esta Sí, sí. situación. ¿Qué otras situaciones crees que la gracia estaría en hacerlo compartido y estamos haciendo de manera individual? Sé que la pregunta es difícil, ¿eh? Pero... Es que creo que en realidad un poco todo, incluso cuando tienes la presencia del otro. Ujú. Porque, por ejemplo, ¿no? En las relaciones eróticas, me parece que evidentemente necesitas al otro de alguna manera, pero aparte de que hay, bueno, cada vez proliferan más, digamos, el contacto sexual diferido, digamos, o en la distancia, creo que también incluso cuando ese contacto es real, es físico, cada vez estamos más desconectados, en muchos casos, habrá gente que no, evidentemente, pero creo que tiene que ver con que, a ver, para mí gran parte del problema de la soledad tiene que ver con instaurar el pensamiento capitalista en las relaciones humanas. Vale. Es decir, tratar, digamos, nuestra propia vida como un producto que tenemos que optimizar y tratar al otro como un medio para conseguir mi optimización. Me parece que esto está presente en la mayoría de las relaciones, en muchos casos hoy en día. Ujú. Esto inevitablemente lleva a convertir al otro en un objeto. Y cuando te conviertes en un objeto, te sientes solo, aunque estés relacionado, aunque estés al lado de una persona que te está acariciando. Sí. Entonces creo que tenemos cada vez más tendencia a objetualizar a las personas a nuestro alrededor, porque como digo, estamos en busca de esa optimización, de esa relación. Esto hace que nos sintamos solos, nos sentimos siempre de alguna manera desasistidos por los que nos rodean, Sí. sin darnos cuenta de que nosotros desasistimos a los otros. Yo, por ejemplo, cada vez veo más gente, casi todo el mundo que va a terapia, yo también voy, Ujú. te cuentan lo mismo, ¿no? Me han dicho que me tengo que priorizar, que tengo que pensar en mí, y digo, claro, que me sacrifico demasiado por los otros, y claro, digo, pues algo está muy mal si todos nos estamos sacrificando demasiado por los demás y el problema es ese. Ya. Porque entonces, quizás es que no nos sacrificamos en las cosas correctas, ¿no? Pero veo un discurso muy pensado en yo me tengo que sentir bien, Ujú. el sacrificio es algo malo. Yo no sé si el sacrificio es algo siempre malo. Lo asociamos mucho al pensamiento religioso y el sacrificio suena a algo que es inútil y absurdo, pero en realidad sacrificarse es lo que también es lo que explica el amor. Es decir, si yo tuviera una relación que siempre es óptima, que siempre me da cosas, Ya. yo no sé si eso es una amistad, eso desde luego es una relación contractual. Ya. Claro, es lo mismo, yo haré negocios contigo si gano algo. Pero claro, hay muchas relaciones que hay momentos en los que no te dan nada. Ujú.
que simplemente la relación, la persona está deprimida quizás, o la persona tiene menos tiempo para verte en este momento, o estás conectando menos con algo. Creo que la amistad se explica desde el momento en el que, aunque en ese momento no me está compensando económicamente, Ujú. puedo mantener esa relación y puedo seguir aportando. Entonces creo que esta objetualización, esta mercantilización de las relaciones es lo que nos objetualiza y es lo que nos hace sentir realmente solos. Y entonces, aunque, pues eso, te acuestes con otra persona, aunque quedes con otra persona, aunque hagas esas cosas en compañía, en realidad te estás, de alguna manera, estás solo. Y luego hay digamos, actividades sociales que se han quedado muy individualizadas, sobre todo en Extremo Oriente. Me llamaba mucho la atención, lo cito en el libro, el caso de que se han puesto de moda youtubers que se dedican a comer en la pantalla para que la gente no se sienta sola viendo comer a alguien mientras Ujú. come, ¿no? Sí. Me parecía, bueno, por un lado, si produce algún tipo de placer en la persona, me alegro. Hay personas que no pueden no estar solas, pero, hombre, no deja de ser inquietante. Bueno, lo es. Y esos vídeos son, yo soy la primera que los veo porque el algoritmo sabe Claro, que ha dado el clavo. claro, que el algoritmo además te va llevando a que seas como eres, Hay un ¿no? placer estético Claro, en esa sí. situación. Y para volver a esa parte más de lo que has comentado al inicio, que me gusta mucho entender como la diferencia entre la soledad percibida Ujú. y luego otro tipo de soledades, elegida, no elegida, Sí, pero sobre todo la percibida y no elegida, que es probablemente la más cruel, cruel en el sentido de la más dolorosa, ¿no? sí. Eh, Me gusta mucho la conversación porque no se nos está, de momento, y quiero que vayamos, pero se va como o hoy en día la soledad parece que solo la viven una tipología, un grupo de personas, ¿no? Una corte de personas que, sin duda, pues eso no se puede poner en duda. Sí, Y a que esto me refiero a la tercera edad, por ejemplo, sí. es que es sin duda, o sea, ahí no hay, Ujú. no sé por qué se discutiría sobre eso. Pero además hemos añadido otra capa, es que, oye, hoy en día se deja de ser un estigma o un tabú hablar, Sí. y entonces otras personas hablamos abiertamente de otras edades que, ojo, que esto es algo mucho mayor, ¿no? Ujú, Pero vamos a ser las que es percibido y además no elegido. Es ujú. decir, es muy difícil combatir con ello. ¿Se te ocurre, o mejor dicho, ves un atisbo de mejora, de algo que pueda ayudar, que pueda mitigar, que pueda hacer que esto, pues eso, cuando no se elige y es una realmente algo muy doloroso, veas que hay un haz de luz que dices, mira, está mejorando esta situación? No, no creo que esté mejorando. Vale. No creo que, o sea, no creo que esté mejorando, pero no veo por qué no podría mejorar. Ujú, eso me gusta. Em, Creo que lo más importante en esos casos, una soledad percibida y no elegida, lo que necesitamos sobre todo es, por un lado, ser conscientes de que es un problema y no refugiarnos en la comodidad de seguir solos. Por ejemplo, bueno, con la publicación de mi libro me llama mucho la atención, ¿no? Entre otros muchos, pero a veces en las presentaciones pues me vienen varios lectores de, yo es que vivo solo, estoy siempre solo, pero me encanta la soledad y tal, pero personas en las que ves claramente una herida, ves un Sí. dolor, y que de hecho te quieren hablar todo el rato del libro, es como, ves como si necesitas al otro, ves como si necesitas hablar, estás aquí, ¿por qué estás aquí? Con el libro te debería haber bastado para leerlo en tu casa, ¿no? Entonces creo que por un lado hay que ser conscientes de que hay un problema, también de que la persona solitaria tiene la persona solitaria, como digo, no elegida y Ujú. cuando es un problema, tiene una distorsión cognitiva donde ve el mundo como más amenazador de lo ¿Vale? que es en realidad. Es decir, cuanto más solo estás, más miedo tienes a las relaciones sociales. Vale. Esto hace que se cree un círculo vicioso. Y además, cuanto menos entrenamiento social tienes, más difícil te es tejer nuevas relaciones. Entonces, se crea un círculo vicioso muy peligroso en el que yo siento que el mundo a mi alrededor es amenazador y yo quiero refugiarme lejos de ese entorno. Claro, y a lo mejor lo convierto en que mi soledad es elegida, porque digo, no, no, es que el mundo tal y como es, prefiero estar solo. Ujú. Pero la pregunta es, ¿estás viendo el mundo tal y como es? ¿O por el haber estado patológicamente solo, el mundo te parece muy peligroso y muy preocupante? Es muy hostil, ¿no? Esto se ve mucho a nivel, que es quizás salirme un poco del tema, pero me parece interesante a nivel político. Algo que a mí me llama mucho la atención, y que han investigado varios autores, es cómo los partidos de extrema derecha están monopolizando y capitalizando el voto del solitario. Hay muchos estudios que afirman que las personas patológicamente solitarias tienden a ver el mundo como más agresivo, como decíamos, tienden a sentirse muy amenazados por el poder
y tienden cada vez más a votar a partidos que proponen una idea de familia, del partido que es una especie de calor que se te va a dar y que de alguna manera te va a refugiar de esas amenazas. Y, o sea, como que de alguna manera ese partido te va a proteger y que todo el mundo que no es el partido te engaña. El COVID es falso, la Tierra es plana, tu hijo va a volver trans del colegio si no le vas a buscar al recreo. Esto va creando una sensación de que yo tengo que protegerme y partidos como, bueno, pues ya sea el Partido Republicano de Trump, ya sea Le Pen, ya sea Abascal, están jugando con ese voto del, sobre todo el varón blanco, que es heterosexual, que se siente amenazado también en su masculinidad. Entonces esto es muy preocupante porque lo que hacen esos partidos en realidad es no solo no paliar esa soledad, sino incluso aumentarla. Decirte que estás solo, no te puedes fiar de nadie. Ninguna estructura comunitaria es sana, ninguna estructura comunitaria quiere tu bien. Entonces, esto provoca otro círculo vicioso de soledad. Entonces, otra cosa que deberíamos paliar, de algún modo, me parece un mal síntoma de Europa, del mundo en general, esta proliferación de partidos de extrema derecha, que me parece que lo único que están creando más soledad y al mismo tiempo se están aprovechando de la existente. Sí, Necesitamos recuperar confianza en el sistema. totalmente de acuerdo. El sistema no es perfecto y incluso está lejos de ser perfecto, pero es curioso cómo cada vez tendemos a no fiarnos de lo oficial, pero a fiarnos de cualquier idiota que nos escribe en un chat. Es decir, veo gente inteligente, súper empeñada en tesis que dices, pero vamos a ver, ¿de dónde ha sacado eso? Sus fuentes es un primo, uno que puso un vídeo claramente creado por IA, y dices, es curioso que tengas tanta capacidad crítica con el discurso oficial, que siempre ves más allá, ¿no? En realidad, y tengas tan poca para los propios discursos que consumes. Esto se vio muy claro durante el COVID. No sé si tuviste tú esa experiencia, pero yo, las mismas personas, o sea, me encontré con muchas personas que simplemente lo que unía sus discursos era ser antisistema de alguna manera, anti el discurso oficial, pero que a lo largo de los meses sostenían un discurso abiertamente contradictorio consigo mismo. Esa gente que primero me decían, el COVID no existe, luego me decían que sabían que se había creado en China, luego me decían que en realidad estaba exagerado y que lo que pasaba es que a Sánchez le interesaba que estuviéramos en nuestras casas para consumir por Amazon. O sea, es que decías, pero si ayer me decías que el COVID no existía, hoy me dices que el COVID es más peligroso, mañana me dirás que lo han hecho los chinos para controlar el mercado. Un taxista me dijo que el responsable era Amazon, porque era el más beneficiado por... Claro, y dices, no te das cuenta de que hay una incoherencia. Lo único que te une es que tienes la sensación de que estás solo en el sistema. Sí. Y eso es muy preocupante. Mientras no cambie esa estructura, sí, podemos hacer cajeros lentos como no sé qué supermercado de Holanda para conversar, podemos crear edificios donde se produzcan relaciones intergeneracionales, podemos crear clubes de lectura, encuentros, todo eso es maravilloso y hasta participaría de algunas de esas iniciativas. Pero eso no va a cambiar, que el sistema nos condena a la soledad, Ya. porque es un rasgo inherente del sistema. No es una consecuencia indeseada, es de hecho el sistema. El sistema nos lleva a la soledad. Si no cambia el sistema, no va a cambiar. Podemos estar un poco mejor, Sí. un poco peor, pero eso no va a cambiar. Me gusta mucho eso que dices, que no es una consecuencia, Sí. es una característica. Y entonces se te ocurre algo que has dicho antes, sobre un entrenamiento social, ¿no? ¿Cómo podemos luchar contra ello? Probablemente ser antisistema, totalmente de acuerdo, pero es complicado y requiere un esfuerzo, más un esfuerzo individual, entonces sería algo titánico y no serviría. Sí. Empecemos por algo, esa propuesta que has hecho de ese entrenamiento social. ¿Se te ocurre algo? Yo creo que casi lo más importante para las personas que se sienten solas es obligarse a interactuar, incluso aunque tengan miedo del resultado. ¿Vale? Porque creo que es muy fácil quedarse en, bueno, nadie me ve, nadie quiere relacionarse conmigo, me voy aislando. Y creo que cada vez va a ser más cierto. Porque además algo muy interesante que también se ha estudiado es que las personas muy solitarias en general nos dan miedo. No queremos relacionarnos con personas muy solitarias.
Y con eso que dices, además, ¿no tendríamos que estar un poquito más abiertas Claro, a las personas que se acercan? la paradoja es esa. Yo mismo tengo una gran sensibilidad hacia la soledad. Sin embargo, cuando ves a alguien, yo mismo, dolorosamente solo, te cuesta más relacionarte con... ya sea porque algunas de esas personas se han vuelto muy lacónicas y entonces te sientes incómodo porque tú tienes que poner la sociabilidad, entonces las rehuyes, Ujú. o ya sea porque esas personas que hablan sin cesar, porque se nota que están tan solos que cuando te agarran, ¿quieres ir al concierto? No sé qué, y el viernes quieres ir a tal, y te quieres conocer a mis... Y claro, es como, uf, claro, me alejo. Paradójicamente debería acercarme más a esa persona, Ya, porque me está proponiendo 4 planes esa semana porque no tiene ninguno. es una llamada de atención. Es una llamada de atención y es una pero claro, esto nos aleja. Entonces, yo creo que es muy importante pensar que aunque yo crea que deseo estar solo, probar a no estarlo, probar, experimentar en las relaciones sociales. Ujú. A lo mejor vemos que efectivamente no hay placer, a lo mejor vemos que efectivamente no hay manera de encontrar ese vínculo, pero creo que es importante, aunque sean vínculos, pues eso, a través de Internet primero, a través de... Pero creo que es muy importante Ujú. saber que podemos estar distorsionados. Ya. Saber que los demás en general nos miran menos de los que creemos. Todos a mí me ha pasado, yo tengo una relación complicada con la soledad, tengo momentos de gran sociabilidad, momentos de soledad. Y creo que en los momentos en los que me siento más solo, me da la sensación de que todo el mundo me mira críticamente, Ujú. de que todo el mundo dice, qué poco sociable es Juan. Pero hay un momento que piensas, es que no soy tan importante. A la No, gente le da igual cómo me relacione. claro. Lo importante es que saco yo, ¿no? Y de alguna manera, ¿qué les doy a los demás? Volviendo al argumento que decía antes. Entonces, creo que es muy importante obligarnos a probar, o sea, no pensar en el, como decías antes, no pensar en el placer inmediato, no Ujú. pensar en lo que se nos da fácil. A veces lo mejor no es lo más fácil. Es como en la comida. Lo que a mí me apetece en todo momento es una hamburguesa y unas patatas fritas. Pero no sé si es lo que deseo de Ujú. verdad. Es Sí. lo que quiero en el plazo corto. No sé si es mi verdadero deseo. Ya, ya. Bueno, ojalá que esa hamburguesa o el plato que sea en compañía. Sí, sí, sí. Em, Me gustaría como que terminásemos esta conversación. Yo, por ejemplo, ojalá que a raíz de escucharnos, ¿no? Ya sea a través de YouTube o en Spotify o donde alguien encuentre, ¿no? esta pieza, Mm. este episodio, pues sienta que uno lo puede hablar más abiertamente y pueda expresar ese sentimiento que es, pues eso, ciertamente muy doloroso, pueda detectar un poquito mejor una situación, ¿no? Y pues eso, saber que a veces genera cierto rechazo y romper esa barrera, pues eso, hablarlo, visibilizarlo, un poco desde invisible. Nuestra intención en todo momento es hacer visible cuestiones que son muy difíciles de aprender, de expresar, ¿no? De señalar. Y la verdad es que es una maravilla escucharlo. Ahora lo que quiero es como terminar el libro, devorarlo, preguntarme mil cosas, hacerme, ¿no? Preguntármelo y no sé, y hablar con los demás de cómo se sienten. Y te estoy muy, muy agradecida No, por la conversación. no, muchas gracias a ti también, que ha sido muy, muy interesante charlar contigo y me alegra que el libro también y la conversación te produzca eso, Por que es algo supuesto. bonito. ¿Qué tal ha ido la Feria del Libro, por cierto, antes de terminar? Ha ido bien, ha ido bien. Muchas firmas, mucha conversación, ¿ves? Al final un libro sobre la Claro, soledad que claro. me lleva al contado. Totalmente cierto. Pues nada, millones de gracias. Nada, gracias a ti.